Lori Bray, de 57 años, vivía en Laurel, un pequeño rincón de Montana donde todos se conocían, y cualquier cambio en la rutina era noticia. Ella era el tipo de persona que todos querían tener como vecina, amable, generosa y siempre con una sonrisa lista para cualquiera que se le cruzara. Su pasión, los animales, especialmente los perros. Los consideraba su familia y solía donar regularmente a refugios locales. En redes sociales, Lori Bray compartía momentos felices rodeada de sus perros y sus 5 nietos, reflejando una vida tranquila y llena de amor. Era madre de Justin, una mujer generosa siempre dispuesta a ayudar, muy querida por sus vecinos. Tenía un carácter firme, pero accesible, y mantenía una rutina estable sin conflictos ni enemigos. Su conexión con la familia era profunda. Disfrutaba de los pequeños placeres cotidianos y transmitía alegría a quienes la rodeaban. Por eso su trágico final fue un golpe inesperado que sacudió los cimientos de toda la comunidad. La noche del 30 de septiembre del 2019, Lori cerró el casino Cedar Ridge, su lugar de trabajo habitual, a medianoche. Como cualquier otro día, cámaras de seguridad la captaron saliendo del local y subiendo a su auto. Por ahí empezó lo extraño. Junto a ella se subió un joven, Diego Hernández, de 22 años. Nadie entendía qué hacía con ella. Nadie. ¿Por qué lo llevaba? ¿Cómo lo conocía? ¿Qué relación tenían? Todo era un misterio. Y ese trayecto aparentemente simple se convertiría en el último viaje que Lori haría con vida. A partir de ese instante todo cambiaría para siempre. Lo que parecía una rutina más terminó siendo la escena inicial de una historia que aún retumba en Laurel. Al día siguiente, 1 de octubre, el reloj marcaba las 8:31 minutos. Lori no apareció para su turno. Y eso no era normal. Katy, su jefa, conocía bien su puntualidad, así que no dudó en actuar. La preocupación creció en minutos, y cuando hallaron el auto de Lori, abandonado en una carretera solitaria, la preocupación se convirtió en horror. ¿El motivo? El vehículo estaba manchado de sangre, pero no solo eso. Dentro encontraron ropa interior destrozada y una huella de bote impresa en el lugar menos esperado. Todo apuntaba a una escena de violencia que no tenía sentido alguno. Mientras tanto, Justin, su hijo, fue hasta la casa de su madre. Todo estaba intacto. Las luces, las puertas, incluso sus perros seguían ahí, solos y sin atención. Eso lo decía todo. Lori nunca regresó esa noche. No hacía falta ser detective para entender que algo había salido muy mal. 2 de octubre del 2019. Apenas 42 días después de su desaparición, el peor escenario posible se volvió realidad. A 3 kilómetros de donde fue hallado el vehículo, alguien encontró el cuerpo desnudo y brutalmente golpeado de Lori Bray en una zanja. Nadie estaba preparado para eso. La escena fue tan impactante que incluso los agentes más experimentados se quedaron en silencio. El informe forense no fue más amable. Estrangulamiento, señales de abuso sexual, costillas rotas y múltiples hematomas. El nivel de violencia era indescriptible. Pero había algo más, un detalle que lo cambió todo. Aunque no se encontró esperma en el cuerpo, bajo las uñas de Lori había rastros de ADN. ¿De quién? De Diego Hernández. Sí, el mismo joven que había sido visto con ella saliendo del casino la noche anterior. En ese momento su nombre dejó de ser un dato suelto y se convirtió en el centro de toda la investigación. Las autoridades también descubrieron que Diego había intentado ocultar evidencia. Sus pantalones estaban blanqueados y sus zapatillas aún mojadas, como si las hubiera lavado a toda prisa. Y eso no fue lo único. En su historial de internet había búsquedas muy precisas sobre tiempos de investigación del FBI, justo después de la fecha del crimen. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Y los arañazos en su rostro tampoco pasaron desapercibidos. Testigos aseguraron que no los tenía antes del 1 de octubre. Todo apuntaba a una escena violenta donde Lori se defendió hasta el último momento. Lo que parecía una desaparición empezó a revelar un crimen con detalles escalofriantes. El pueblo entero entró en estado de shock y lo peor es que todo apenas comenzaba.
Diego Hernández no tardó en convertirse en el principal sospechoso, pero su actitud ante los investigadores fue, por decirlo de forma suave, desconcertante. Primero dijo que Lori lo había llevado a su casa y que todo había sido consensuado. Pero esa historia cambió, no una vez ni dos, sino 3 veces. En su versión más extraña, aseguró que ambos mantenían una relación secreta desde hacía 1 año. Algo que nadie en el pueblo había notado, y lo más importante, que no tenía ningún respaldo en registros telefónicos ni mensajes. Nada. La policía cruzó todos los datos posibles. Huellas de sus botas coincidían con las encontradas en el vehículo y junto al cuerpo. Las pruebas de ADN no mentían, y por si eso fuera poco, se sumaron testigos que declararon haber visto a Diego con heridas recientes en el rostro, justo después de la desaparición. No había cómo justificarlo. En el año 2021, Diego Hernández enfrentó a un tribunal que no iba a perdonar ni olvidar. Con una actitud fría y sin mostrar señales de arrepentimiento, se declaró inocente. A pesar de la montaña de evidencia en su contra, intentó convencer al jurado de que nada de eso probaba que él había asesinado a Lori. Pero su credibilidad estaba hecha trizas. Las versiones cambiantes, los arañazos, el ADN, las botas, la ropa lavada. Era como si hubiera marcado cada casilla del manual del culpable. El juicio fue seguido por toda la comunidad. Todos estaban pendientes, y cada nueva revelación era un golpe directo a la imagen que Diego intentaba sostener. Pero lo más impactante ocurrió justo antes de que el jurado deliberara. De la nada y con una frialdad escalofriante soltó: «Yo maté a Lori, yo lo hice». Una confesión inesperada que dejó a todos helados. No hubo lágrimas ni gestos de remordimiento. Solo una frase corta, seca y brutal. El jurado no necesitó más. Tras apenas 2 horas, volvieron con el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. No había espacio para la duda. Era culpable y lo sabían todos. En ese instante, la tensión que había durado años se rompió. El silencio en la sala se volvió un suspiro colectivo. Por fin se había hecho justicia. El juez, un hombre con más de 4 décadas de experiencia, lo dejó claro desde el primer momento. En toda su carrera jamás había presenciado un caso con ese nivel de violencia, manipulación y contradicciones. Y eso, viniendo de alguien que ha visto de todo, lo decía todo. No se trataba solo de un asesinato, era una demostración de brutalidad y desprecio por la vida humana. La sentencia fue firme: cadena perpetua, con un mínimo de 35 años antes de poder optar por libertad condicional. En otras palabras, Diego pasará la mayor parte de su vida tras las rejas. No hubo consuelo ni alivio, pero sí una sensación de cierre. El monstruo estaba donde debía estar. El impacto fue demoledor. Laurel, ese pueblo pequeño donde todos se conocían, ya no era el mismo. La gente dejó de confiar como antes. El casino nunca volvió a sentirse igual. Los paseos tranquilos en la noche se convirtieron en recuerdos de otro tiempo. La muerte de Lori no solo dejó una silla vacía en la mesa de su familia, sino una cicatriz profunda en todo el pueblo. Una confesión fría, un pueblo marcado para siempre y un asesino tras las rejas. Si este caso te impactó, suscríbete al canal, dale like, comenta tu opinión y no olvides activar la campanita. Mira nuestros otros videos y prepárate. Lo que viene te va a dejar sin aliento.